Y lo anticipado por Hernán, vamos a continuar este seminario de desarrollo sustentable hablando de sostenibilidad, rentabilidad y nuevas economías empresariales en la Argentina. Y para ello tengo el gusto de tener como invitado especial a Julián D'Angelo, que es el director del Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresaria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Muchísimas gracias, Julián, por acompañarnos hoy. No, por favor, un gusto, Walter. Bueno, quiero que empieces aprovechando tu calidad de docente para que nos expliques un poco en qué consiste el triple impacto. Bueno, el triple impacto está en el centro de esta nueva idea, que no es tan nueva, que lleva varios años desarrollándose, que es la responsabilidad social empresarial, que es un modelo de gestión de las organizaciones que surge obviamente en el marco de las empresas y que tiene que ver, primero, entender que el triple impacto lo tiene cualquier empresa, ¿no? Cualquier empresa tiene un impacto en el ambiente, en la economía y en la sociedad en donde opera, pero cuando hablamos de las empresas que se ocupan del triple impacto son aquellas que hacen esfuerzos para mitigar o reducir los impactos negativos y potenciar nuevos impactos positivos. Así que el concepto de triple impacto y de stakeholder, o sea, partes interesadas o cadena de valor, son los dos conceptos junto con la transparencia y la gestión ética que hacen foco justamente en la responsabilidad social de las organizaciones, que trata de entender que la sostenibilidad, el desarrollo sustentable, que es el eje de este evento, solamente puede buscarse si caminamos sobre los tres andariveles de la sostenibilidad económica, ambiental y social. Es decir, no es una función que la empresa ahora tenga que ocuparse, sino que realmente hace al foco del negocio y hace la sostenibilidad de la empresa como tal, ¿no? Pero a ver, explícame un poquito cómo la sostenibilidad ayuda a generar rentabilidad, por ejemplo, en una empresa. Bueno, es que justamente si no nos ocupamos de la parte ambiental o social, tampoco garantizamos esa rentabilidad, porque el foco está puesto en el largo plazo. Esto es algo fundamental. Ahora pongo un ejemplo extremo porque siempre me gusta caracterizar con algunos ejemplos extremos y después traerlo a la cotidianidad. Se estrenó hace poquito en Netflix un documental, una película documental, El Guardián de las Monarcas, que me la recomendó justo un colega mexicano. Trata sobre el asesinato de un líder ambiental de Michoacán que defendía los bosques michoacanos. ¿Y de quién lo defendía? De los cárteles del narcotráfico que hoy están avanzando sobre negocios legales. Entonces se dedican a talar los bosques de Michoacán, a prender fuego luego esa superficie talada y sembrar palta. Entonces están trabajando con negocios. Y dirán, bueno, ¿qué tiene que ver el narcotráfico? No, tiene que ver la actividad, ¿no? Cada árbol que talan en ese bosque tiene un costo de miles de dólares, para el cual ese cártel no invirtió nada, pero está transformando en un negocio legal. Bueno, pensemos en una empresa que vende muebles, talando árboles y sin invertir nada en forestación, ¿no? No tiene que esperar 3, 5, 10 años, de acuerdo al tipo de madera que use, para poder talar, no tiene que hacer inversión en forestar. Entonces, esa empresa va a tener una rentabilidad extraordinaria. Sin embargo, lo que está haciendo es ocultando un vicio, que es que no está invirtiendo en que esa inversión sea sostenible en el tiempo. Entonces, hay 5 maneras de que la rentabilidad está muy presente en la sostenibilidad. La primera tiene que ver justamente con esto, con la debida diligencia. O sea, ¿cómo le informo yo a mis inversionistas que esa rentabilidad extraordinaria de un mueble muy barato y con un margen de ganancia muy alto está lograda a expensa de que estoy deforestando un bosque, ¿no? Esto llevado a la explotación de recursos naturales o la explotación de trabajadores, ¿no? Que tampoco es algo que termina atentando contra el negocio. Hay un estudio que hizo KPMG el año pasado a nivel global. El 53% de las gestiones de adquisiciones entre empresas se frustra debido a vicios que se encuentran en los informes de debida diligencia. Es decir, y cuando no se frustra, cuando no se cae la adquisición, el 42% de las gestiones de adquisiciones corporativas, debido a los riesgos ocultos en esos informes de debida diligencia, se reduce el precio de compra. Así que ahí hay un eje concreto que es la debida diligencia, la rendición de cuentas y la transparencia con los inversionistas. Lo otro es el propósito, empresas que surgen, ¿no?, concretamente para atender a demandas de un consumidor más consciente, que busca productos sustentables. Entonces, hay muchas empresas que surgen ya con ese propósito y que generan un buen modelo de negocios con la sustentabilidad en el origen, ¿no?, en el foco del negocio. Yo me acuerdo, hace 2 años el Cronista publicó un informe que después fui a buscarlo, pero me enteré leyendo el Cronista, que en Argentina había más fondos de inversión dispuestos a invertir en emprendimientos sustentables que emprendimientos. Así que la universidad, siempre le decimos en los cursos de emprendedurismo, mire, si quieren tener éxito, arranquen un emprendimiento pensado con el triple impacto, porque hay muchos fondos de inversión.
En Argentina todavía son pocos, pero en el mundo cada vez más. Entonces, que el propósito es también algo central. El otro factor es el ahorro de costos. Tuvimos hace un ratito a Analía Flores del Gobierno de la Ciudad con economía circular. La economía circular es un modelo de negocios excelente para poder reintroducir en el ciclo productivo materiales, para reducir el uso de materiales no renovables, para reintroducir, reciclar, lo cual permite también ahorro de costos. Las energías renovables en el mundo, desde el año 2015, son más económicas que las energías de fuente fósil. En Argentina tenemos un problema, obviamente, que tiene que ver con todavía un esquema tarifario energético subsidiado, con determinadas disfunciones. Pero a medida que esto se vaya prolijando, va a ser notoriamente mucho más rentable invertir en energías renovables. Lo están haciendo grandes corporaciones, ¿no? Arcor tiene más del 40% de energía renovable. Bueno, el año pasado Apple lanzó su primer producto carbono neutro, pero tiene todas sus instalaciones con energía 100% renovable. Digo, ejemplo de Argentina, del mundo. Y después hay dos factores más que tienen que ver con la rentabilidad de manera indirecta. Uno es la reputación. Sí. ¿No? Está estudiado que las empresas que tienen mejor reputación tienen una mejor evaluación bursátil. Y los que se dedican a hacer informes de reputación, lo que dicen es que gran parte de la reputación de la empresa se construye a partir de lo que la empresa transmite como tal, es decir, cómo se comporta de manera social y ambiental, no solo con el precio o la calidad del producto. Entonces, invertir en sustentabilidad genera mejor reputación y una mejor reputación genera mejor evaluación bursátil. Y lo último, es un tema que trabajamos mucho el año pasado en la universidad capacitando pymes, el tema del personal. Trabajamos con agencias colocadoras de empleo, el principal problema para el trabajo calificado, ¿no? Las tecnológicas, hoy no es conseguir el personal adecuado, sino poder retenerlo. Bueno, las encuestas de las agencias colocadoras de personal muestran que el personal, poder retener al personal, tiene que ver también con un mejor clima laboral, tiene que ver con un mejor comportamiento de la empresa, que los jóvenes de las nuevas generaciones hoy buscan más que un buen salario, que lo primero que el propósito de la compañía esté alineado con sus propósitos. Incluso resignando por ahí un salario más alto que puede obtener una empresa tradicional. Digamos, hay miradas muy, muy diferentes que muestran cómo la sostenibilidad está haciendo foco en las tres áreas, también en lo económico y en la rentabilidad. Interesantísimo. Y te quiero preguntar, porque las Naciones Unidas plantearon una agenda para alcanzar en 6 años el desarrollo sostenible, ¿no? ¿Cómo están las empresas actuando a partir de esto? ¿Se están alineando con esos objetivos? ¿En qué punto nos encontramos? Bueno, como decía muy bien vos, la agenda fue lanzada en septiembre del 15, hoy estamos a 6 años, es decir, ya hemos pasado más del 50% del tiempo, por supuesto en el medio con la pandemia que afectó a más del 50% de todos esos indicadores y que requiere obviamente un esfuerzo adicional. En Argentina uno tampoco puede soslayar la crisis económica, pero también es algo que nuestras empresas saben que tenemos históricamente ciclo de crisis económica y son muy resilientes también las pymes en eso y es un tema que sigue presente en la agenda. Hace poco hubo un informe de la Red Argentina Pacto Global, la iniciativa más importante del mundo en materia de responsabilidad social, que hablaba de cuáles son los ODS que más reportan las empresas argentinas. De los 5 ODS más mencionados, 93% de las empresas argentinas que hacen reportes, el foco está en el ODS 8 de trabajo decente, claramente. Educación, el ODS 4. Igualdad de género, muchas acciones de igualdad de género muy importantes, algunas ya se han mencionado a lo largo de este encuentro y se seguirán mencionando. El ODS 12 de producción y consumo responsable, el ODS de alianzas, por supuesto, porque cuando hablamos de la agenda, una de las grandes enseñanzas es que esta agenda de desarrollo sostenible solo puede ser abordada de manera articulada. Recién hablábamos también, la expositora anterior mencionaba el tema de la importancia de la articulación público-privada con casos en Salta, en Chubut, etcétera, es algo fundamental. Esta agenda debe ser abordada articuladamente de los estados, las políticas públicas, las empresas y la sociedad. Ahora bien, ¿no? Obviamente, si nosotros pensamos que hay 500.000 empleadores en Argentina, aproximadamente, ¿no? Pero el Pacto Global Argentino lo integran 900 empresas. El CEATS, Consejo Empresarial Argentino para el Desarrollo Sostenible, hay unas 100 y pico empresas. Empresas B, 200. Entonces, hay claramente un núcleo ilustrado, ¿no? Una encuesta de ESG que hizo Price el año pasado hablaba de que solamente el 6% de las empresas argentinas tienen objetivo de sustentabilidad dentro de su meta de negocio. Eso es el dato, podemos decir, vaso medio vacío, solo el 6%.
pero el 87% tienen planes, aislados, pero tienen planes. Es decir, tenemos un conjunto de empresas con mucha experiencia, muchas exponen cada año en estos eventos del cronista, y tenemos un conjunto de pymes, pero también medianas y algunas grandes que están dando sus primeros pasos. Y que esta agenda es una hoja de ruta muy valiosa porque pueden alinearse con una iniciativa internacional, Claro. con lo cual les genera un ahorro en esa curva de aprendizaje, ¿no? Digo, es una herramienta muy interesante y aparte uno de acuerdo al rubro en el que estamos, por ejemplo, ves que ODS se destacan, ¿no? Si vos te metes en el rubro agropecuario, obviamente los ODS más vinculados a la biodiversidad o al consumo responsable, tema de hambre cero, por ejemplo. Si te metes a ver el sector financiero, que es interesante, el ODS más mencionado en las empresas del sector financiero es el de igualdad de género. Mirá. Uno piensa cuánta necesidad de corrección de algunas desigualdades en el mundo de la finanza. Absolutamente. Y bueno, justamente esto está reflejado que hoy las empresas de finanzas trabajan mucho con el ODS 5 de igualdad de género. Las otras, por ejemplo, petroleras, etcétera, el ODS 7 de energía. Así uno va viendo por dónde viene la hoja de ruta de las empresas nacionales, ¿no? Y para no alejarnos un poco del capítulo internacional, digo, hay una intención argentina reiterada de incorporarnos a la OCDE, ¿no? ¿Qué desafíos le plantea esto a las compañías locales? Es muy importante lo que planteas, Walter, porque a veces uno ve, y los que trabajamos en ambiente hace mucho tiempo, ve algunos mensajes contradictorios, por ejemplo, el gobierno nacional respecto a la Agenda 2030, ¿no? Sí. Que es comunista. Pero hay una decisión política concreta del gobierno nacional también de ir a la OCDE, de profundizar un camino que iniciaron gobiernos anteriores. Y te digo que la agenda de la OCDE en algunos puntos es más exigente que la Agenda 2030, ¿no? Porque la OCDE está integrada por 38 países, de los cuales 4 son latinoamericanos, Costa Rica, Chile, México y Colombia. Pero la OCDE tiene una iniciativa que son las famosas líneas directrices de conducta empresarial responsable, que tienen casi 40 años, son de 1976, que aplican a un conjunto de países que adhieren aún sin ser parte de la OCDE. Sí. Y en esos 51 países está Argentina. Ajá. Desde el año 97, con lo cual Argentina, aún sin integrar la OCDE, nosotros tenemos en Cancillería un punto nacional de contacto, y como Argentina adhiere a esas directrices, las compañías que operan en Argentina, sean multinacionales o no, también están obligadas a observar esos, por supuesto que es un acuerdo voluntario, pero que uno podría generar en Cancillería una demanda, una negociación, una conciliación respecto a estos aspectos de derechos humanos, laborales, ambientales, ética corporativa. Pero si Argentina va a la OCDE, además de que ya contamos con esta herramienta muy valiosa de hace 27 años, si Argentina va a la OCDE va a tener que alinear un montón de marcos regulatorios que hoy la OCDE exigen, por ejemplo, en materia ambiental. Analía hablaba antes de la ley de responsabilidad extendida del productor. Bueno, a nivel nacional no la tenemos y es una exigencia de la OCDE. Contar con que las empresas se hagan cargo del producto en todo su ciclo de vida, de la cuna a la tumba. Segundo, nos van a pedir también tener una legislación en materia de evaluación estratégica ambiental, un registro de emisiones, políticas de economía circular. O sea, hay un montón de marcos regulatorios que Argentina va a tener que ir aprobando en el marco de cumplimiento con la OCDE. Y por supuesto, esto va a traer un montón de beneficios para las empresas porque nos van a poder alinear en las grandes cadenas de valor globales. O sea, esto es positivo, sin lugar a dudas, para el mundo de los negocios. Y es también una herramienta importante que los stakeholders deben conocer. En Argentina, los pocos casos que hubo de demandas de incumplimiento de las directrices de la OCDE han sido llevados a cabo por organizaciones sociales y por sindicatos. Así que también los stakeholders sociales, laborales, deben conocer esta herramienta porque, de vuelta, es la articulación público-privada la que nos va a permitir exigir mejores prácticas a las empresas y que las empresas, a partir de esas mejores prácticas, también logren consolidar mercados, consumidores más fieles y de otras cosas, ¿no? La verdad que me dan ganas de seguir charlando mucho tiempo, Julián, pero se nos va haciendo el tiempo. No quiero dejar de preguntarte cuáles son las tendencias nuevas que estás viendo hoy en materia de desarrollo sostenible, de ESG, de rendición de cuentas en las empresas. Bueno, en Argentina, dentro de lo que es el gran mundo de la sostenibilidad, obviamente en el mundo lo que se evalúa es que la agenda verde o la taxonomía sustentable, como se conoce en Europa, ya gana un protagonismo, ¿no? Entonces, temas vinculados a economía circular, ahorro de energías y, por supuesto, el tema de la crisis climática, ¿no? que nos va a atravesar de diferentes maneras. Acabamos de ver lo que pasó en el sur de Brasil, es decir, el cambio climático trae un proceso
mucho más lento, que es el calentamiento, ¿no? Cada década es más caliente que la otra, cada año más hace más, pero también hace extremos muchas situaciones climáticas que antes eran naturales. Estas inundaciones en el sur de Brasil trajeron consecuencias directas, por ejemplo, la suba del precio de la soja en Chicago. 1.200.000 cabezas de ganado perdidas, el freno a las exportaciones de las industrias automotrices argentinas a la cadena de valor de Brasil por tema de la lluvia. O sea que el impacto del cambio climático es diverso y las empresas lo están abordando cada vez más también desde diferentes ángulos. Pero también el aspecto social. En Argentina hay una inversión muy fuerte en materia de diversidad, equidad e inclusión. Tenemos alguna normativa importante, fuimos uno de los pioneros en materia, por ejemplo, de matrimonio igualitario, en reconocer determinados aspectos de la diversidad, pero también tenemos otras deudas, ¿no? Por ejemplo, el tema de las licencias. Seguimos teniendo una desigualdad enorme en la licencia de paternidad en detrimento de lo que es la responsabilidad del cuidado, ¿no? Pero muchas empresas están tomando el guante y dando muchas más licencias y nuevas licencias de lo que permite de lo que exige la ley. Así que en diversidad, equidad e inclusión hay muy buenos aportes también aquí de Argentina. El incorporar la estrategia de sustentabilidad en la estrategia de negocio. Muchas compañías, no solo las grandes, sino también las medianas, que tienen comités de sustentabilidad o comités de diversidad, equidad e inclusión. Y cada vez más política de reporte. Por supuesto, falta mucho, pero a nivel global, el año 2023 nos trajo una nueva versión de la directriz de la OCDE, un nuevo formato de reporte empresarial para Pacto Global, nuevos marcos regulatorios en Europa y América Latina. Brasil, México y Chile están aprobando ya una hoja de ruta para los reportes obligatorios. Hoy hay más de 50.000 empresas no europeas que van a estar obligadas a reportar en materia del triple impacto sin operar en Europa, sin ser europeas, perdón. Sí. Porque operan en Europa o porque cotizan en mercados europeos. Claro. Así que también el tema del reporte, cada vez más, bueno, nuevas guías GRI, ¿no? Nuevas guías de los indicadores, famosos indicadores GRI, se aprobaron el año pasado, así que cada vez más novedades y más necesidad de formar profesionales en estos temas, que es lo que a mí me apasiona. Y el gusto de tenerte con nosotros para poder hablar de ellos. Julián, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y felicitaciones por estos eventos. Un placer realmente tenerte. Vamos a seguir con este evento, vamos a hablar de pequeños cambios, grandes beneficios en nuestro próximo bloque. No se vayan, sigan con los seminarios del Cronista.